estamos. Y la clase de hoy lleva como tema diseño industrial. Nosotros, post parcial, estamos analizando todo lo que es protección de la innovación. En el curso vimos patente de invención, luego modelo de utilidad. Modelo de utilidad es muy peculiar y es muy interesante en la dinámica nacional y tiene como referente la normativa de patente de invención, de modo que queda todo el conjunto temático. Y en la misma ley, en nuestro sistema, es que se regula el diseño industrial, que es algo muy distinto. No es esa solución inventiva, tecnológica de la patente de invención y del modelo de utilidad. Apunta a otro tipo de creación en las formas. Es decir, tiene en común con el modelo de utilidad, sí, que el diseño industrial tiene que ver con la forma. Solo que mientras el modelo de utilidad apunta a temas de innovación tecnológica, inventiva, digamos, mitigado por el concepto legal, el diseño industrial tiene que ver con lo ornamental. ¿Mm? Es como la otra cara del tema innovación en la forma, pero tiene que ver con una manifestación estética que no corresponde per se con otras protecciones que pueden tener las formas, como por ejemplo la distintiva, la función distintiva que tiene que ver con la marca, que vimos que las marcas podían ser tridimensionales. Bueno, pero una cosa es la función distintiva y otra cosa es una función estética, y que tiene sí algo en común el diseño industrial con lo que es la protección por derecho de autor, porque tienen ahí un goce estético en común y ahí son convergentes. Solo que no se mide de esa manera y es para determinadas formas en particular en el diseño industrial en comparación con lo que es la obra de arte aplicada, que sería la protección específica cuando hablamos de obras protegidas por el derecho de autor. No se olviden que inmediatamente que volvamos de estas próximas 2 semanas que tenemos el receso por exámenes, vamos a tener una clase de derecho de autor y después el parcial, ¿no? Así que pueden ir estudiando temas de obra y sujeto, ya en algún momento que extrañen en estas 2 semanas que no tenemos clase. No sé por qué se ríen, no sé por qué se ríen. Yo voy a extrañar, porque a mí me encanta esto de las clases de lunes y miércoles. Bueno, decía. Profe, una Sí, pregunta. dígame. En el próximo parcial, nosotros podemos hacer, porque eso no me quedó claro, ¿podemos hacer más de un intento mismo en el parcial Mire, para yo hacerlo? es lo que dije la vez pasada para el parcial pasado, pero lo que Ah, voy a hacer, que también lo dije cuando estuvieron hablándome, voy a reducir los intentos a 3. Pero esa es mi intención. De todas maneras, la clase anterior me hacen todas las preguntas que sea. Y no, porque yo tuve una materia también, hace pila, que también dejaba hacer intentos y decía que se tomaba en cuenta la nota más alta. Y sí, eso fue lo que hice. Yo como es, lo configuré así. Y de hecho pasó que algunos cuando cerraron quedó automáticamente mandado 2 y uno porque quedó en el minuto que lo estaba haciendo y quedó la más alta. Pero eso se configura y así lo hice, de los intentos, el de la nota más alta, no importa cuál haya sido, por decirlo así. Gracias. Bueno, bien. Pero ahora vamos al tema de hoy. Y vamos a ir directo al PPT, así tenemos una guía conceptual que nos ayuda y después vamos a ver algunos casos que están ahí mismo, pero que vamos a compartir. Compartir, aquí tenemos, a ver si está compartiendo, ¿verdad? Y ahora vamos a poner presentación. Bueno, bien, diseño industrial, noción general. En el caso del diseño industrial, la innovación consiste en un aditamento ornamental a la forma, y acá viene lo restrictivo, lo acotado, de un objeto utilitario conocido. ¿A qué les hace acordar esto de que en el concepto esté integrado que el soporte físico es un objeto utilitario conocido? Al concepto de modelo de utilidad. ¿No? Es más, en nuestro país, cuando se introduce la regulación correspondiente al diseño industrial, se introduce en el mismo momento que el modelo de utilidad en un mismo decreto ley, esto fue en el año 76, creo en la década del 70 seguro, segunda mitad, y
¿Por qué? Porque ambos tienen que ver con innovación de forma en objetos utilitarios. Todos estos temas de cómo se analizan las innovaciones de forma en el objeto utilitario es un ámbito muy interesante y complejo como concepto. Los italianos trabajaron mucho y ellos desarrollaron algo que no en su momento, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, no todos los derechos lo veían, que es lo que se llama el principio de scindibilità. Es scindibilidad o separación entre lo que es el aporte estético y el aporte tecnológico del diseño industrial y del modelo de utilidad en una misma forma, ¿no? Le dicen las dos caras de la moneda, muchas cosas. Pero bueno, vamos a ir hablando de esto, sobre todo viendo algunos casos. Seguimos con la noción general. El diseño industrial puede ser bidimensional o tridimensional. Es decir, cuando hablamos de diseño bidimensional, podemos estar hablando de repente de esa pintura decorativa que tiene una línea de vajillas. Eso se protege como diseño. Es decir, previo a pensar si es distintivo o no es distintivo, ¿cómo lo protege alguien? Imagínense vajillas globales, ¿no? Que van, mejor dicho, que van a un target global. Diseño, enseguida, es lo primero. O tridimensional, obviamente, también la forma estética puede tener una manifestación en un soporte tridimensional. Esto del diseño industrial tiene una antigua raíz histórica, no es algo tan moderno como algo valorable por la industria. Es cierto que las legislaciones en general han sido más bien recientes o han tenido cambios en general en derecho comparado en la segunda mitad del siglo XX. Pero la idea de control de titularidades, de quién utiliza ciertas de estas creaciones ornamentales, viene de mucho tiempo atrás. Viene en realidad de la organización corporativa medieval. Entonces, ejemplos que uno pone cuando habla de la antigua raíz histórica. En el siglo XVI, los 1500, la industria textil de la seda de León atribuía a algún titular de alguna corporación, en este caso la Corporación de la Seda de León, quién era el que podía utilizar tal diseño propiamente, diríamos hoy, tal diseño, tal dibujo, tal creación ornamental para sus telas, pañuelos o chales o lo que fuera. Esto tiene que ver también con control, ¿no? Uno puede hacer esto, el otro no, pero hace todo otro. Era tampoco un poco, de alguna forma, el manejo corporativo de las ANSAs, ¿no? También en el metal fundido, esto, imagínense, en ese mundo, el metal fundido relacionado con las espadas, con los signos de los obradores en materia de metal, obviamente la vajilla, en todo este tipo de productos, la atribución de una titularidad, dicho en términos técnicos modernos, respecto de qué diseño utilizar, era muy importante. Era la forma de distinguirse como casa, ¿no? Y esto es algo que, no sé si ustedes a veces miran esos programas de televisión donde muestran objetos del pasado, ya sea en esos donde iban a comprar a determinadas ciudades y pueblos ingleses, o mismo los de la historia que salen en el... El precio de la historia. Por ejemplo, el de esta gente tan macanuda. Bueno, uno ahí ve cómo viene enseguida el experto que dice, no, esto lo ponía, este diseño era de fulano en la década de tanto, están los registros, no sé qué. Sí, hay una tradición de este tema desde mucho tiempo atrás. Estos son diseños. Como ven, son formas formas que no implican una marca en el sentido signo distintivo, pero que tienen una fuerza muy importante. Algunas claramente utilitarias, innovadoras, otras obviamente son de objetos utilitarios. Hace muchos años yo hice mi maestría de propiedad intelectual, estuvimos 3 semanas y pico estudiando diseño industrial. Y me acuerdo que la primera clase nos trajeron un diseñador muy conocido de Valencia, le hice en Alicante mi maestría, y el hombre
después, primero nos dio 20, 30 minutos de conceptos muy clave, y después estuvimos 3 horas mirando dibujos, imágenes, fotos de diseños, y el tipo decía, el diseño emociona. Es decir, no es como la marca que distingue o el efecto estético en el tema de autor. Ustedes se van a dar cuenta cuando vean, y nos hablaba a 40 abogados, ¿no? No es que nos hablara en un curso para diseñadores, pero entonces decía, ustedes abogados tienen que aprender, ustedes juristas tienen que aprender que cuando quieren decir esto es diseño industrial, más allá de la definición, lo que tienen que entender es que es algo que emociona. Es una visión muy, tal vez, romántica del profesional diseñador, pero más allá de eso, hay algo rescatable como para valorar. Yo lo he comentado y me acuerdo que reflexioné de eso. De repente, obviamente, uno no puede manejar como jurista el concepto de emoción para decir si se aplica un concepto legal o no, ¿no? Pero hay algo de eso, porque vieron que acá tenemos objetos utilitarios, ¿no? Tenemos una mesa, un sillón, una mesita chica, un vasito de estos portabotellas, pero ¿no les parece a ustedes que cuando ven esta forma que le agregan, hay algo que va más allá del ornamental? No hay como una especie de decir, ¡pa! ¡Qué calidad! No sé, será la emoción, ¿no? Pero sí hay en esa reflexión. Es decir, una cosa es de repente tener una mesa en la cual la pintan con unas bellísimas, yo qué sé, motivos florales, simétricos, abstractos, inspirados en lo que quieran, que uno dice, qué lindo, ¿no? Qué efecto, qué lindo. Y otra cosa es este tipo de expresión que tiene que ver, sí, con una definición ornamental, el objeto utilitario, pero que no es distintivo porque necesariamente no es plantearlo así, pero es algo así. Acá dice, es más cara. Bueno, sí, es más caro. No vi todo el texto porque aparece y se va rápido y no puedo ver el chat cuando miro el PPT. Pero bueno, sí, hay un tema. Esto hay que pagarlo, ¿no? Digo, es decir, uno cuando está dispuesto a tener estas emociones en la casa tiene que gastar plata, porque salvo que esté en el dominio público. Pero un poco es así. A mí me encanta y porque me emociona el exprimidor de, ¿cómo se llama? Ay, hoy estoy con los nombres. O sea que, bueno, capaz que lo tengo por acá y lo vemos. Hay el exprimidor más famoso del mundo del diseño, que dicen que no es eficiente, pero a mí me encanta. Una vuelta vi que lo vendían, y no chino, de verdad, y costaba una plata, y digo, yo por un exprimidor la mano no gastó esto, ¿no? Y bueno, me quedo con la foto. Pero bueno, digo, esto es otro tema, ¿no? De qué estoy dispuesta a gastar. Pero sí, si uno puede y tiene un lugar donde ponerlo, en el lugar, es un tema de dinero. Este sillón que está acá, que se llama Media Luna, es muy famoso. El modelo se llama Media Luna Creciente y ahora no me acuerdo el nombre del diseñador. Hay otra cosa que a mí me pasa como a casi todos y también me parece, me sentí muy mal desde que esa vez hace 20 y pico de años lo dijo el diseñador Todos conocen a Velázquez, a Picasso, a no sé qué, pero hay en el mundo de la creación del autor, ¿no? Del diseñador, figuras de renombre mundial y no nos acordamos los nombres. Eso es un tema cultural, obviamente, ¿no? Tampoco nos acordamos mucho de los inventores actuales. Bueno, yo me acuerdo cuando tuvieron algún problema legal y sale el nombre de una sentencia, pero si no uno, tampoco. Pero es cierto que ese talento que implica a una forma utilitaria redimensionarla y ponerle ese carácter que va más allá de lo utilitario y de lo estético plano, bueno, no tenemos esa fuerza cultural como para apreciarlo de esa manera. Aquí, estos son algunos, hay muchos más muy interesantes para ver. Por ejemplo, aprovechando para incorporar este otro concepto, puse otros 2 diseños muy distintos a los que vimos en la PPT anterior. El rol del diseño industrial en Profe, realidad, ¿sí?
Una consulta, disculpe que la interrumpa. ¿Sí? Quería saber si me quedó claro algo que usted dijo, que el diseño industrial es como agregarle una característica que implica algo más del utilitario. Ah, sin duda, porque el diseño industrial no es un tema utilitario en sí. Em, el diseño industrial tiene que ver con el soporte objeto utilitario, pero lo que le agrega el diseño industrial no es un factor utilitario, es un factor, un aditamento ornamental. ¿Mm? En el concepto legal, porque acá tenemos un gran gap, un abismo en el tema conceptual con los diseñadores. Ya creo que les dije que hace muchísimos años, más de 20, más de 22, yo que sé, que doy clase de propiedad intelectual en el que era el Centro de Diseño Industrial, ahora es la Escuela Universitaria Centro de Diseño, y siempre, todos los años, cuando llega el momento de definir el diseño industrial y digo el concepto legal, que el diseño industrial tiene que ver con ornamentación, se me ofenden. Se me ofenden porque en la mirada del diseñador, un diseño industrial tiene que ver con ergonomía, calidad de vida, personalidad, emoción, ¿no? En definitiva, como ese diseñador nos quería transmitir. Yo me imagino que el diseñador hablándonos en un curso de abogados habrá dicho a esta pobre gente que no entiende y que solo tiene un concepto No, legal, ¿no? Pero profesora, sí, pero espere que redondee disculpe. una cosa, Estela, Ah, espere un bueno, minuto que bueno, redondeo bueno. esto y enseguida le digo. Pero lo que sí me parece muy importante dejar claro para nosotros, que somos los abogados, los juristas, que salimos a defender los problemas de los diseñadores, es que toda esta mirada que tiene del diseño, el que lo lleva adelante el diseñador, no es lo que dice el tema de la ley en todo el derecho comparado. El diseño industrial, tema ornamentación. Si lo que el diseñador llama mi diseño industrial tiene elementos que le dan utilidad, es modelo de utilidad, o capaz que hasta de patente de invención. Es decir, el paquete design, el paquete que como corresponde que así sea para el vocacional diseñador inspirado, ¿no? De todo lo que es el aporte a la forma, ojo, que cuando nos lo trae con un problema el diseñador, tenemos que decirle, bueno, mira, la parte estética pues, es diseño industrial, es derecho de autor, obra de arte aplicada, puede ser marca si es distintiva, tenemos esa impresionante hibridez respecto de cómo protegerlo. Ahora, lo que tú ves que llamás aporte ergonómico, calidad de vida por solucionar un problema, patente de invención, modelo de utilidad. No hablamos de diseño acá, del punto de vista legal, ¿no? Pero siempre ese primer momento les suena a poco. Estela, ¿qué iba a decir? Estela Domínguez, ¿qué iba a decir usted? No, yo iba a comentar que, bueno, que de pronto, viendo el sillón ese hermoso que usted mostró antes, capaz que esa función de sentarnos, el individuo la cumplía, no sé, sentarnos en el piso y bueno, y se sentaba. Después empezó como a buscar algo más, ¿no? No solamente la función, sino que esa función se cumpliera con una eficiencia. Entonces ahí de pronto, un sillón, para sentarse. Y luego agregó la parte ornamental, que es esa estética que vimos en ese sillón hermoso que usted mostró, profesora. Entonces como Sí, sí, que sí. fue agregando cosas, ¿no? Esas son las tres etapas que yo siempre explico, que fue una de las cosas que este profesor nos explicó. Es decir, cualquier objeto, el ejemplo que siempre ponemos es el de sentarse. La función de estar sentado para el ser humano, primero, bueno, la podía cumplir en cualquier roca, hasta que en la evolución de las formas se asumió históricamente que el sentarse se podía hacer en cualquier roca, ¿no? Ya no solo en el piso. El segundo paso fue una base de eficiencia respecto de me siento, tengo un respaldo y capaz que apoyo los brazos, algo así. Eso que en cierto momento histórico fue un paso adelante, que significó tengo un referente modular con eficiencia para el hecho o la función de sentarse, en cierto momento histórico también pasó a ser algo asumido. Me siento en un lugar donde tenga un respaldo, no sé. Y cuando el mercado ya, y hablo mercado en sentido muy general, pues estoy hablando de miles de años
de evolución de la función. Cuando el mercado ya dijo, tengo que esperar que la función sentarse se cumpla con eficiencia, ¿qué es lo que queda? Bueno, lo que queda es el aporte que le agrega un cambio de la forma como aditamento ornamental. Y ahí es que se centra lo que es este rol del diseño industrial, agregar atributos para aumentar la competitividad y el valor comercial del producto. Por eso alguien decía, hay que pagarlo, es más caro. Estoy diciendo, sí, claro, porque esa es la forma de competir. Y a veces hasta como que la forma esa innovadora no la hace tan buena para la función. Esto amarillo que está acá, que vemos, en realidad es una pulsera anillo metálica que tiene el reloj, ¿no? En la parte de acá. Yo qué sé si me gustaría a mí tener eso duro. Bueno, supongo que para algún tipo de actividad que alguien realice puede ser muy bueno tener siempre esto de esa manera enlazado. Pero sin embargo, no cabe duda que uno lo mira y dice, wow, esto tiene un significado. El reloj no queda bajo la manga, lo tengo más a la vista, la mano por alguna razón está sujeta bien, es decir, para algo específico, ¿no? Lo mismo esta otra mesa, una mesa con esta que está aquí, yo qué sé, es rarita, pero evidentemente tiene un aporte al concepto de aquí vendrán botellas o vasos y no se caen y no sé qué, lo que sea. Pero sí, son los 3 pasos de la evolución histórica del hombre respecto de objetos utilitarios. Entonces, ¿saben? A ver, cuando hay un objeto que tuvo una protección por propiedad intelectual, patente de invención o modelo de utilidad y cayó en el dominio público, porque venció el plazo de, en el caso de la patente de invención, 20 años, en el caso de modelo de utilidad, 10 años más eventualmente 5, ¿qué es lo que queda a los que utilizan ya esa forma cuyo aporte innovador ya es del dominio público? ¿Qué le queda para competir? El diseño. Les queda para competir, para distinguirse en el mercado, la innovación en lo ornamental, que podrá no ser distintivo, podrá no apelar a una función distintiva, pero que evidentemente tiene que distinguirse para, como objeto, como mercadería. Bien, vamos entonces a nuestro régimen legal. El artículo 86 de la ley 17.164 dice que considéranse diseños industriales patentables a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal le otorgan, y este es un concepto muy especial, justamente, apariencia especial. Es decir, ¿qué es lo que hay que ponerse como primera pregunta cuando vamos a hablar si hay diseño industrial? ¿Esto es una apariencia especial? Y después, esto afianza el concepto en la segunda parte del artículo, del inciso, cuando dice, ese carácter ornamental puede derivarse, entre otros, es decir, de cualquier atributo que tenga el objeto, forma, línea, contorno, configuración, color, textura, el material como atributo, diré, para que quede claro, el material cuando incide en la forma, no porque sea exactamente lo mismo de oro o de plata, va a tener distintas posibilidades de protección, ¿no? Este concepto de apariencia especial, que aparece en español de esta manera, se corresponde con un concepto muy interesante inglés, en inglés, pero además que lo aplican en el Reino Unido, que tiene ejemplos y debate y análisis de diseño industrial espectaculares. Los ingleses son unos capos y en estos temas hace décadas y décadas que tienen una fuerza particular. Decía, un concepto clave que hay ahí es the overall impression, la impresión general. Es decir, esa apariencia especial del carácter ornamental merece analizarse sobre la perspectiva de qué implica, de cómo medir la apariencia especial. ¿Apariencia especial qué es? Que haya una cosita ahí, un relieve. No necesariamente. Esa apariencia especial tiene que corresponder a que genere una impresión general. ¿No? Overall impression es la expresión en inglés.
Es decir, no se trata de un detalle, esa cosa que uno dice, sí, cambiás una cosa y ya tenés uno distinto, no es así, al contrario. Una cosita cualquiera que cambie no tiene un nuevo diseño o un nuevo derecho de autor, no. Lo que hay que analizar es si la modificación de forma, en este caso como carácter ornamental, tiene incidencia en la impresión general, ¿no? Esos son los dos parámetros para manejar. Apariencia especial y en una consideración general. Bueno, según el texto que vimos, los caracteres de la definición legal de diseño, artículo 86, que surgen son originalidad, carácter ornamental, aplicación industrial, exterioridad. Es decir, recuerden que el diseño, como el modelo de utilidad, es algo que modifica formas, por lo tanto, tiene que ser visible. No hay un concepto de diseño aplicable a algún tipo de detalle o aparatito que esté en la parte interna de un motor, por decirlo así. No. Acá hablamos de exterioridad, que es la condición para la valoración de lo que es el tema diseño industrial. Complementando, como se hace siempre en propiedad intelectual, el concepto legal, y partiendo de la base que estamos ante derechos de exclusiva, el articulado dice qué es lo que no es diseño industrial, para redondear el concepto correspondiente. Entonces, es muy razonable acá lo que dice qué es lo que no es. Vamos a mirar este elenco que está en el artículo 89. Las anterioridades, obviamente, ¿no? Es decir, todo lo que fue publicado o accesible al conocimiento antes de la fecha de presentación de la prioridad, ya sea que esté en el registro o haya llegado antes al registro o que esté fuera de él, el registro de diseños, me refiero, son anterioridades. Aquí el derecho se juega, como es por registro, sin registro no hay diseño industrial, esta protección. Entonces el punto es todo lo que es anterior tiene mejor derecho, ¿no? El primero que llega es el que tiene mejor derecho. B. Diseño sin forma o aspecto original por presentar solamente diferencias de carácter secundario. Obviamente, es muy importante en materia de diseño industrial saber qué es una diferencia de carácter secundario, ¿no? Y bueno, y esto se enlaza con lo que les dije antes, es aquella que no influye en la impresión general, en the overall impression. Cuando, a ver, no sé, pensemos en una caja de computadora, lo pongo como ejemplo porque hay un caso así en el de derecho inglés que a veces lo mencionamos, registraron como diseño el aditamento ornamental a forma de torre de computadora, una torre común, que lo pintaron de un color dorado fuerte y le hicieron como, bueno, un diseño bidimensional particular. Y fue una línea que salió en cierto momento en el Reino Unido y lo presentaron para registrar. Entonces se presentaron competidores que no tenían ese ni otro para decir, no, acá esto no puede ser diseño, es solamente a lo mismo agregarle algo menor. Pero la oficina inglesa dijo, no, acá hay un efecto general en la impresión general que hace que no sea un carácter secundario. Si en este diseño bidimensional dorado, era como con unas ondas sobre el dorado, si le hacen algo mínimo a este diseño bidimensional, ese podrá ser un carácter secundario. Pero del estándar todo gris, que es una caja de torre de computadora, a agregarle algo que cambia la visión general, por más que uno diga es un aditamento, bueno, eso es el concepto de diseño, un aditamento, que incide en esa visión, en este caso, en la impresión general. Bueno, no pueden ser diseños industriales aquellos diseños cuya forma responda esencialmente a la obtención de un efecto técnico o a exigencias de orden técnico o a la función que debe desempeñar el producto. A ver, si la forma
que tiene una manifestación estética porque tiene alguna voluta, algún acanalonamiento, bueno, lo que sea, o algo bidimensional. Si esa forma en realidad es por un efecto técnico, no se puede proteger por diseño. Será modelo de utilidad, será patente de invención, lo que sea. Por ejemplo, imaginen, no sé, vieron que hay ciertas formas de curar, de tratamiento para algunas enfermedades que tienen que ver con la parte de equilibrio, algo así porque tiene que ver con el oído interno y con el cerebelo, no sé qué, que le ponen puntos a la gente, puntos, puntos, y la gente camina mirando ese punto y hace muchas cosas, y con puntos, en un lado, en otro lado, puntos, se cura, en definitiva, supera esos problemas. De hecho, sé qué pasa porque lo he visto. Entonces, si se ponen puntos en una pared y dicen, bueno, este es un diseño industrial, y en realidad esto es un efecto técnico que implica que es la forma en la cual estos puntos están relacionados con este tratamiento, no sé qué. Bueno, no, mire, esos puntos están puestos respondiendo a un efecto técnico, además un efecto técnico terapéutico. No lo puede monopolizar, rescatando que puedan tener un efecto estético, nada más que por decir uno está arriba, el otro está abajo, ¿no? Porque no es ni distintivo. Eso es un ejemplo de los tantos que puede haber. Puede haber, bueno, si alguna forma de inclinar la forma del envase donde se vierte algún producto, le mejora el cómo es vertido el producto, por más que quede lindo, ese no es un efecto estético, sino técnico. Yo a veces, claro, cuando está en estos temas, todo lo que ve se pregunta, ¿no? Probablemente lo que voy a contar esté en el dominio público, pero la otra vuelta veía un envase que se vendía como aceitera, aceite de oliva, no sé qué, y ¿cómo es? Y el pico vertedor, por decirlo así, en vez de estar solamente en B, tenía como apretada la parte por donde pasa, y después seguía abierto, es decir, hacía como un 8 chiquito. ¿Y por qué decían eso? Bueno, porque así sale menos cantidad, queda más pausado. Entonces yo decía, bueno, a ver, esto, si bien queda lindo y quedaba muy mono en ese frasco, en ese envase, si esto es un efecto técnico innovador, olvídese de la protección por diseño. Y esto, el día que esté en el dominio público, lo puede hacer cualquiera. Y ahí que le ponga una mariposita y otra cosa a la otra parte, ¿no? Por eso decimos que una vez que la parte técnica obedece, perdón, que hay una forma que obedece a un aspecto técnico y cae en el dominio público, ¿qué es lo que queda para competir? El diseño industrial. Porque cuando todos pueden usar esa forma, que responde a un... A ver, esperen, antes que eso. Primero, cuando alguien crea una forma en un objeto utilitario que tiene esa finalidad de añadir una funcionalidad, tiene un modelo de utilidad. Por más que sea linda y tenga también una visión estética. ¿Por qué? Porque aquí este artículo en nuestro país, como pasa en el resto del derecho comparado, dice hay que separar. Esto es lo que decía del principio de scindibilità, de decir, de la forma hay que separar la función técnica de la función ornamental. ¿Qué dice Beña? Me parece que silencia ahí el aparatito. Bueno, es decir, ese es el famoso tema de que hay que distinguir, esa es la famosa scindibilità. Cuando esa forma termina, en definitiva, su plazo de protección como modelo de utilidad, que la puedan usar todos como forma, ¿cómo hace un competidor a distinguirse del otro? ¿Cómo se presenta de una forma innovadora en el mercado? Con el efecto ornamental. Y la pregunta suele ser, ¿por qué hace esta diferencia el legislador y dice, no, mire, si la innovación es técnica, no puede ser diseño industrial? Bueno, acá lo que sucede es que son muy distintos
primero, son muy distintos los sistemas de protección de la innovación tecnológica, de protección del ornamental, y a la vez, en derecho comparado, es muy distinto, es decir, hay por lo menos 3 alternativas en los sistemas legales sobre cómo proteger lo que se llama diseño industrial. En lo primero, la diferencia entre proteger la innovación y proteger el diseño, bueno, que se relaciona también con lo otro, el punto es que el modelo de utilidad como función técnica y como invención de menor, de menor aporte, si se quiere, implica que hay un registro al cual van y la gente tiene que categorizar por la clasificación internacional de qué tipo de tecnología se trata. Esto implica una mirada absolutamente global respecto de la novedad, que tiene que ser identificada y mejor, si entrando al registro de la propiedad industrial, mejor que sea de manera uniforme. Entonces, bueno, la forma más eficiente de que luego se tenga claro la fecha de inicio de la invención y se tenga claro a qué corresponde y cuándo termina y pasa al dominio público, es separando esto y que vaya a la ruta de la protección de la innovación tecnológica. Luego, ¿qué pasa con el diseño? Bueno, el diseño en nuestro país, lo estamos viendo, que se regula en una ley que tiene que ver con la protección tecnológica, en una ley de patentes, que viene un poco por esa historia de haber comenzado como regulación en el Uruguay junto con el modelo de utilidad. Pero no en todos los países es próximo el diseño industrial al sistema de patentes. Hay otros países, es decir, hay 2 sistemas, una que pone énfasis o proximidad al sistema de patentes, y en otros países el diseño industrial está mucho más cerca de lo que es la protección por derecho de autor, que es lo que vamos a ver. Entonces, en definitiva, bueno, el derecho de autor no hay que registrarlo, es decir, no puedo ir a un registro a ver si hay un diseño industrial. Quiere decir que si es parecida a esa regulación, no voy a tener un referente ni de fechas, ni de caída en el dominio público, y además si se aplica el concepto de derecho de autor, va a durar mucho más como derecho. Lo veremos a partir de que volvamos de nuestro receso por examen. Entonces, en definitiva, no sirve a la eficiencia de poner a disposición de la forma más segura y cuanto antes, de manera pareja para la humanidad, lo que son aportes tecnológicos. ¿No? Por eso está esta norma. Y una vez que cae, y ahí redondeo lo que ya había dicho, y lo reitero, una vez que cae en el dominio público esa forma que responde esencialmente a obtener un efecto técnico o exigencias de orden técnico o a una función del producto, ¿qué es lo que queda para que aporte algún tipo de creación el innovador, el productor, el empresario? La forma estética. Y la competencia pasa por el lado del diseño o como lo quiera proteger. Bueno, otras exclusiones del concepto de diseño industrial en el Uruguay. Diseños que carezcan de forma definida concreta. Es decir, aquí algo que es abstracto, algo que no se materializa o que aún materializable tenga un cambio en sí, no es diseño. Porque, bueno, porque hay que tener seguridad respecto de lo protegido o de lo protegible. Y si no tiene una definición como forma, no puede ir. Es decir, plastilina como tal, ¿no? Es decir, esos, bueno, cualquier tipo de forma maleable, no puede ser un diseño. Será diseño lo que se haga y quede definido con cualquier material maleable, pero no una forma cambiante. Una forma cambiante, no que evolucione fijo de una forma a la otra, una cambiante sin definición. Diseños que consistan únicamente en un cambio de colorido en diseños ya conocidos, por supuesto. Si uno tiene guantes rojos y los tiene registrados por algo, y ese mismo diseño de guantes, pero en azul, lo quiero registrar, le van a decir, no señor, mire, un mero cambio de colorido es una diferencia de carácter secundario. Es decir, no se corresponde a
el concepto de un nuevo diseño. Está el tema de overall impression después, ¿no? En cómo se maneja, que es otro punto, pero el principio es que si solo cambio el color, no. Después está este literal, que este es raro. Le pregunté cuando se modificó la ley por qué lo habían puesto, lo pusieron porque, sí, porque estaba en la otra. Es de otro mundo un poco. El F dice, diseños que importen realizaciones de obras de bellas artes. Obra de bellas artes es una obra protegida por derecho de autor, obviamente, pero también la obra que se aplica a la industria, obra de arte aplicada, es una obra protegida por derecho de autor. ¿Cómo se puede interpretar el concepto de obras de bellas artes? Una obra de one shot, como puede ser una determinada fuente, determinada estatua. De todas maneras, ¿qué pasa? Que en el mundo de mediados del siglo pasado, la capacidad de industrialización de obras, de reproducción de obras de bellas artes en un plano industrial, por más que venía absolutamente acelerado, tenía ineficiencias como para que no todo se pudiera reproducir industrialmente, ¿no? Hoy yo creo que esa barrera absolutamente se dejó de lado. De modo que es raro que una obra protegida por derecho de autor pueda entrar en este concepto, que no es un concepto legal, sino un concepto histórico antiguo. Hablar de obra de bellas artes. Bueno, y por último, esta es normal en todo lo que es propiedad industrial, diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Ya sabemos que lo hemos visto al hablar de patentes, al hablar de marcas. Estos son conceptos cambiantes, son relativos según el tiempo y el espacio, pero aquí lo que importa, y se verá el caso concreto, todo lo que sea, pero acá lo que importa es que la razón lógica de incluir esto es que el Estado, con sus obligaciones tutelares del orden público y las buenas costumbres, no puede conceder un privilegio en el sentido de un derecho de exclusiva a una forma que va en contra de lo que el Estado precisamente debe tutelar. Esa es la razón lógica de ser, ¿no? Y bueno, la valoración se verá y podremos ver históricamente cosas que en cierto momento podían pasar y que en otro momento uno dice, claro, esto es de antes, ¿no? Pero bueno, de todas maneras lo que importa y que es importante que se mantenga es que hay que darle una herramienta al Estado para oponerse a algo que pueda estar en contradicción con sus funciones estatales que tienen que ver con, por ejemplo, entre muchas otras, la tutela de estas dos dimensiones. Bueno, como decía, lo que tiene de interesante el tema del diseño industrial es que hay convergencias con distintas formas. El diseño industrial, dibujo y modelo industrial, como se decía antes, que se hablaba de dibujo por lo bidimensional y modelo por lo tridimensional, hoy se dice diseño industrial, tiene que ver, por un lado, con formas artísticas, porque implica reconocer un aditamento ornamental. Y por otro lado, con formas técnico-funcionales. ¿Por qué? Porque en realidad le aporta algo a objetos utilitarios. Esa es la definición. Es decir, algo, una escultura. Una escultura nunca va a ser un diseño industrial, porque el soporte para que exista diseño industrial tiene que ser un objeto utilitario. Claro, ustedes me dicen, a la escultura del David, vi que la vendían poniéndole un agujero y se pone un lápiz. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es un debate distinto que va por el lado de esas cosas de turismo que uno vende, que ve que venden cualquier cosa, ¿no? Uno compra además. Pero no es el concepto de diseño, será una obra de arte aplicada con posterioridad a la creación, y además sería un sacrilegio el ejemplo que puse, pero nada evita que exista y que pueda funcionar. Pero aquí me importa destacar esto, que si bien hace hincapié el concepto en el aditamento ornamental, es decir, la relación con la mirada de lo artístico para que exista el diseño industrial, no se separa
de lo técnico funcional, porque el soporte para que haya diseño industrial debe ser un objeto utilitario. Si no es un objeto utilitario, no es diseño industrial. Será una obra protegida por derecho de autor, tranquilamente, pero no diseño industrial. Bien, bueno, justamente esto determina la complejidad normativa y casuística, ¿no? Para analizar, para apreciarlo, para ver las distintas situaciones. Yo tengo aquí unos casos justamente ingleses. Es muy amena la base de registro inglesa, la de la IPO, le dicen, Intellectual Property Office, y de Intellectual P de Property o de Office, la IPO. Y además lo interesante es que tiene muchas fotos en las resoluciones y en las sentencias, después cuando después van a apelación, así que es muy útil para entender. Bueno, y aquí trajeron un debate, ¿no? Que uno mira las fotos con los dibujos del anterior registrado y uno dice, ¡buah! Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. No, póngale que esto sí, como overall impression, la primera en registrarse tenía claramente un aporte al mundo de la forma, como dice el profesor Otero Lastres, que es uno de las personalidades mundiales del derecho del diseño industrial europeo, sin duda excluyente, ¿no? Uno dice, bueno, está, sí, como el que registró está, pero después dice, ¿y el otro? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se plantea el tema de overall impression como para ir y registrarlo, ¿no? Porque acá, en este caso, lo que había era un primer registro de Beachfield Brands Limited, de este bolso en lino, y un registro posterior de Marion Giglio, que es el de la foto. Bueno, la resolución en este caso dice que en realidad aquí hay aspectos funcionales iguales y las formas del diseño no son innovadoras. Y miren lo que dice, there will be no difference in terms of overall impression. Y esto es lo medular y lo excluyente. Es decir, mirando el posterior, que es espera que se fue más. Mirando el posterior, que es el de Giglio, y mirando el primero, que era el de Beachfield Brands, acá podrá haber algún detalle, lo que sea. La funcionalidad es la misma y en la mirada de overall impression no aparece nada que implique que lo que supuestamente le agrega constituya un mérito para hacer un diseño industrial distinto. Es decir, acá dice, por más que surgen en mente pequeñas diferencias, que podrían ser toleradas cuando, si se trate claro, en un escenario de limitado grado de libertad de diseño, porque en definitiva un bolso tiene la forma que tiene. En realidad, en este caso, lo que hay que ver es que virtualmente, es decir, en los hechos, no hay diferencia alguna en la impresión general. Acá hay otros casos muy interesantes. Este es un registro precedente de un sillón. Sillón, acá lo interesante, lo que planteaban era esto, con esquinero. Es decir, no solo el formato, sino el hecho de ponerle esquinero. Este registro hecho por Helen Allison es el primero, digamos. Y luego aparece otro de una empresa que se llama Bian Bazar, que recoge esta forma para utilización en esquina, porque la recoge de esa manera. Entonces, acá dice que, bueno, que el concepto de este objeto es claramente similar a el de otros casos. No me acuerdo si acá puse, hay muchos más, no los puse, pero hay una cantidad si uno va a este registro de la IPO, encuentra fotos de cantidad de registros, que lo que le cambian, bueno, tienen muy poco, pero bueno, que cambiaban algo, y de intentos frustrados. En realidad, en este caso, dicen que no habiendo ninguna reivindicación de material distinto, porque era lo mismo, solo que con un tema
meramente bidimensional, pero no para el registro. En esa medida dicen, bueno, no habiendo ninguna reivindicación de material, solamente para presentarlo con ese concepto, no merece. No merece existir como innovación. Y acá tenemos otro, muy interesante también, que es bien claro de eso de la mirada, de la impresión general que tiene que hacer quien valora este tipo de protecciones. Aquí primero había un registro de Johnson Jones, Mrs. Johnson Jones registró esto, que es una de esas bolsas de bolsas, ¿no? Cosas que se ponen generalmente en el baño o la cocina, no sé. Se llama Fabric Bag Holder con elástico en los extremos que permite poner bolsas plásticas, lo que sea, forma cilíndrica, y que Johnson Jones lo registra así. Esta tal cual es la foto del registro, ¿no? Con su mirada en los dos extremos, el de arriba, el de abajo, y lo que es la impresión por el que opta Johnson Jones en su registro. Tiempo después se presenta Michel Chifo y presenta este diseño. Es decir, tiene una forma con una solución muy similar, ¿no? Es decir, elastizado los extremos, como lo presenta, pero ¿cómo es la parte relacionada con el fuselaje, diríamos, si fuera un avión, pero digamos con el cuerpo de esta bag? Bueno, es en color fluo y con frases. Use me, sorry, smile, yo qué sé, esas frasecitas que uno lee en las tazas, en lo que sea. Eso es con palabras, con una frase, eso es lo que presenta Michel Chifo. Se opone Johnson Jones con este diseño al registro de este concepto de fluo con frase. ¿Y qué dice la oficina en este caso? En este caso, la oficina, esto hace unos 12 años, dice que en realidad acá predomina una visión general diferente de los presentados por Michel Chifo frente a los de Johnson Jones, respecto del primer presentado. Y dice, lo que me deja esto, dice el que valora esto, el examinador, el que pronuncia la resolución, the overall impressions are certainly not the same. Es decir, las impresiones generales ciertamente no son las mismas. Ahora, dice, Johnson Jones, el diseño que creó ella, tiene realmente una apreciación general distinta respecto del otro, ¿no? De lo que está comparando. Entonces dice, bueno, en mi mente veo un grado razonable de libertad de diseño para lo que es aplicar cosas en este cuerpo del documento. Entonces, sobre la base de que no hay una forma que condicione, por eso habla de libertad de diseño sobre lo que lo puede, el alcance o el ámbito de la libertad de diseño, el margen, diríamos, en una expresión más en español, de la libertad de diseño. Dice, bueno, esto que es una forma cilíndrica tiene distintas formas para diseñarlo, de modo que hay margen de la libertad de diseño y uno y otro, dice el que se pronuncia acá, entiendo que merecen convivir, porque generan una overall impression distinta. Y en definitiva, le admite, es decir, no hace lugar, digamos, a la oposición del que se había registrado antes, y admite que siga adelante este analizado. Bueno, volvemos a analizar los temas de la ley. Después tenemos algún caso más, me parece. ¿Cuáles son los derechos del titular de diseño? Artículo 88. Acá no cambia mucho el enunciado frente a lo que son los derechos de los titulares, ya sea de patente de invención o de modelo de utilidad. En primer lugar, impedir que terceras personas sin su autorización puedan fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar, importar o almacenar con fines comerciales
un producto con un diseño que reproduzca el suyo o diseños similares al suyo, incorpore ese diseño o solo presente diferencias menores, ¿no? Diferencias de carácter secundario, acá utiliza otra expresión, diferencias menores. Estos vieron que los verbos que utiliza son muy similares al artículo 33, que tiene que ver con la patente de invención, ¿no? De la misma ley. Y después, y además es la clave, la exclusión, el derecho de exclusión, ¿no? De excluir. El segundo enunciado dice impedir también la realización de algunos de los actos referidos en el inciso anterior cuando el diseño reproducido o incorporado se aplique a un tipo o género de productos distintos a los indicados en la patente. Por ejemplo, nosotros aquí, tomando para explicar esto, el último ejemplo que vimos, el de la bolsa, el de la bag para plastic bags, esa no sé qué. Bueno, alguien que con ese mismo concepto diga, no, yo quiero un diseño industrial, pero lo voy a utilizar para útiles escolares, para que los niños lo lleven a la escuela, yo qué sé, los niños de jardín de infantes lleven cosas al jardín. Bueno, acá dice, no, miren, a ver, si es la misma forma, la misma overall impression, sea del de lunares, sea el del flujo con frase, no puede. ¿Por qué? Bueno, porque si está aplicándolo a un tipo o género de productos distintos de los indicados, pero es lo mismo y es un traslado, eso lo puede impedir el titular del diseño industrial. Esa es un poco la lógica. Ahora, vieron que así como dijimos que ese concepto, que obviamente está en el dominio público, que es el de cilindro elastizado en los extremos, si ese concepto para el niño del jardín de infantes le pone determinada creación que haga la persona, yo qué sé, de elefantitos, jirafitas o algo local, yo qué sé, ñandú, tatú, ¿no? Bichitos nuestros, no sé qué. Ah, bueno, ahí sí es un diseño industrial, puede dar lugar, en tanto que estimo yo, si la diferencia entre el rojo fluo con lunares, el rosado fluo con lunares y el verde fluo con frases generaba ameritaba que coexistieran porque la overall impression era distinta, en el ejemplo que pongo teóricamente yo qué sé, un fondo beige o blanco con ñanducitos y tatucitos y algún pumita, no sé, una perdiz, un chajá, ¿no? Es decir, si hay un macaquitos así de animales de colores además, bueno, obviamente vamos a estar ante otra overall impression. Y por lo tanto, por más que lo que se reproduzca sea la forma con su función utilitaria, bolsa, bueno, la bolsa con extremos elastizados y aproximadamente cilíndrica está en el dominio público. Entonces, ¿dónde puede estar el mérito para tener un derecho de exclusiva, haciendo el trámite, ¿no? Y todo eso. Bueno, en esa expresión artística que da lugar a un margen relevante de libertad, como dicho todo en los términos legales en materia de diseño industrial. Bueno, y acá viene un tema interesante, un tema problema, que de esas cosas que lo molesto de esto no es que esté, sino que lo hayan hecho sin preverlo, lo hayan hecho porque salió así. Les explico cómo es esto. Uno de los grandes temas estratégicos que como juristas también en todo este tema se plantean todo el tiempo es ¿cómo puedo hacer para proteger lo más posible mi producto? Es decir, ¿puedo acumular más de una protección de propiedad intelectual en la creación? Porque así lo protejo por un lado, por otro, tomo lo que me sirve de uno y lo que me sirve del otro. Es decir, todo eso que en los últimos tiempos en los últimos tiempos me refiero a los últimos 30, 40 años, bueno, es un tema relevante. Es decir, hablando de las formas, vieron que yo hablaba que algunas formas, se hacía referencia, se pueden proteger a la vez por diseño industrial y marca y eventualmente también por derecho de autor, conceptualmente yo estaba hablando. El punto es, ¿eso puede funcionar así en nuestro país? ¿Qué dice la ley al respecto? Todos los temas de acumulación se discuten mucho en derecho. Les diré que no más
por tener nuestro contexto regional en los países del Mercosur, hay soluciones distintas, comparado con los andinos también, así cuando uno pone a medir esto en derecho comparado encuentra asimetrías, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Uruguay? Es lo que nos va a interesar. ¿Se puede acumular cualquier tipo de protección de propiedad intelectual? No. ¿Por qué no? Bueno, ahora vamos a explicar las fuentes legales de acumulación como para tomar esta posición. La ley 17.164, que en definitiva regula, a ver si tengo aquí el texto, bueno, no, se los leo, que en definitiva regula lo que es el diseño industrial, y reitero que es una ley del año 99 que aparece cumpliendo por parte de nuestro país con el hecho de integrar el Uruguay a la Organización Mundial de la Propiedad, perdón, a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Es decir, había que hacer los deberes, entonces ahí cambiamos todo el 99, y en el momento de cambiar las cosas y para modernizar, en sede de diseño industrial, siguiendo la tesitura internacional, europea, de todas partes, se agrega que en el artículo, espere que les digo exacto, en el artículo 90, a ver, esperen, no, en el artículo 87, dice: la protección conferida a un diseño industrial en aplicación de la presente ley, es decir, diseño industrial que estamos analizando, no excluye ni afecta, dice el texto del artículo 87, la protección que pudiera corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad intelectual. Buenísimo. Acumulación absoluta. Nos ponemos en el año 99 a la altura del mundo mundial, que las acumulaciones se pueden. Luego hay que ver la estrategia, si sirve, no sirve, la acumulación se puede. Bueno, ¿eso qué tenía como referente en Uruguay? Bueno, tenía una disposición del artículo 5 de la Ley de Derecho de Autor del 37, lo que vamos a estudiar a partir de la próxima clase y para el resto del curso, que tenía algo muy de otro mundo, del año 37, muy bien, pero tenía lo siguiente. El artículo 5 es el que tiene una enumeración, estoy hablando de la ley esta que aquí tenemos escrito el número, que ya la consigan para la próxima, 9739 de 37. Y en la enumeración de qué es protegible por derecho de autor, que es una enumeración no taxativa, de número abierto, ¿no? En esa enumeración dice, bueno, ahí dice las obras musicales, las coreografías, el título cuando perdió la obra, y dice, modelos o creaciones que tengan un valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas u objetos preciosos, siempre que no estuvieran amparados por la legislación vigente sobre propiedad industrial. Bueno, esto es un objeto, es muy amplio, porque uno dice, bueno, primero voy a tratar de definir todo lo que no está aquí adentro, ¿no? Pero vestuario, muebles de todo tipo, cualquier cosa, decorado es inmenso. ¿Qué es lo que no sirve para decorar cuando hablamos de temas estéticos? Ornamentación, lo mismo. Tocado son ciertas decoraciones que acompañan vestuario, y galas. Bueno, esto ya es las galas, el ornato, objetos preciosos son joyas, ¿no? Es decir, tiene que ver con una cantidad muy amplia de elementos. Bueno, toda esta cantidad de cosas, si se protegen de alguna forma por propiedad industrial, no pueden protegerse por derecho de autor. Esto decía la ley del 37, y entonces fue modificado por la ley de patentes en el 99. ¿Pero qué pasó? Y acá viene el tema. Cuando en el año 2003, me voy de acá, cuando en el año 2003, así como ya se había actualizado marcas y patentes, en el año 2003 se aprueba la actualización de la Ley de Derecho de Autor para estar acorde con el ADPIC de la OMC, este artículo 5, a este artículo 5 le agregan
dos ejemplos en esta enumeración, una relacionada con las bases de datos, otra relacionada con el software, que era el momento de meter expresamente algo que ya se protegía, ya se sabía, pero no estaba. Pero en vez de decir nuestro legislador, añádase al artículo 5, esos dos, ¿no? La referencia a esos dos institutos, base de datos y software, ¿qué hace nuestro legislador para ser eficiente? Toma el texto del 5, tal cual, la ley del 37, le agrega esto y dice, de ahora en adelante el artículo 5 es este, y lo pone todo. Entonces quedó esa prohibición, digamos, o esa, más que prohibición, esa obligación de optar, exclusión concretamente, queda refrescada. Es decir, algo que era del 37 y fue derogado en el 99, pasó a estar vigente nuevamente en el 2003, es decir, con posterioridad al 99. Entonces, nuestro derecho de estar acumulación absoluta por el mundo volvió a ser una acumulación limitada, perdón, una acumulación relativa, limitando las posibilidades a lo que acá se establece, ¿no? Es decir, ¿qué puede ser utilitario? Que tenga desarrollo industrial y que no sea vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación. Ornamentación es el concepto mismo, ¿no? Porque si yo digo, bueno, vajilla acá no está. Bueno, pero vajilla, si yo le estoy agregando un diseño biplano, estoy hablando de ornamentación. Un valor artístico por ornamentación me está alcanzando todo. Bueno, conclusión, todo esto lo explico porque como hay idas y vueltas, tenía que hacer el cuento entero para poder decir con tranquilidad la respuesta, que es: en Uruguay no hay acumulación absoluta porque hay una limitación. Lo triste es que esto no fue porque el legislador lo pensó y lo quiso, porque después cuando aparece esta ley y lo repiten así, voy y pregunto a los que habían elaborado, redactado las reformas al derecho de autor, no sé qué, y voy y le digo, che, quisieron cambiar el artículo 87 de la ley de diseño industrial para que no hubiera acumulación en Uruguay. Me miraron y me dijeron, no nos dimos cuenta. Me hubieran mentido, me hubieran dicho, sí, contendemos que esto no es positivo. Pero bueno, la verdad es que no se dieron cuenta. Profe, Sí. disculpe, pero, o sea, a ver si logro entender porque no me queda claro algo. O sea, Sí. no entiendo, más allá de, o sea, aparentemente es un error legislativo. Una inadvertencia. Una inadvertencia, pero no parece lógico porque en realidad el perjudicado es el que supuestamente quiere protegerlo en todos lados. Sí. O sea, entonces que se limite a una protección es medio hasta ridículo. Bueno, no diría tanto como ridículo, pero a mí lo que me parece ridículo es que haya quedado porque no se dieron cuenta. Porque el punto es, uno puede tener posiciones de lo que sea, pero el tema es que las tenga porque las haya pensado y decidido hacerlas, ¿no? Sí, es muy limitante, es muy limitante. Pero mire, le agrego dos cosas. A ver, termine usted, Enzo, lo que quería decir. No, que me parece eso, que en realidad, o sea, no hay nadie más perjudicado que el propio el que haya hecho, porque no, o sea, no se beneficia a nadie. No, porque en realidad no es un tema de interés general, esto no es un tema de innovación tecnológica que vaya cuanto antes al derecho, al dominio público para que la gente lo utilice porque le da un beneficio como si fuera una patente, tampoco, porque si bien es muy lindo lo que sea, estamos hablando de un efecto ornamental, ¿no? Y bueno, y siempre puede decir, protejo por derecho de autor y voy a tener toda la vida del autor más 70 años, que decir que no acorta la posibilidad de plazo, solamente acorta las alternativas. Sí, pero hay otra cosa peor todavía, a que haya sido por inadvertencia, que desde el año 2003, cada vez que tengo oportunidad, cada vez que cambia un gobierno y que cambia la dirección nacional y hay un evento de diseño, entonces me invitan a hablar y voy y digo esto,
cada vez me dicen, claro, no, bueno, vamos a tener que buscar alguna vez para reformarlo. Y le digo, miren, es muy fácil, ponen este texto y lo hacen en cualquier rendición de cuentas, que se pone de todo en la rendición de cuentas. Nunca. Hay una realidad, y es que no somos un gran mercado para temas de diseño. Entonces, como el mercado no lo pide porque no es mucho el dinero que hay por ahí, no pesa. Pero, ¿por qué tenemos esto? En fin, nada, quería explicarlo y lleva estos minutos la explicación en el sentido de qué es lo que limita, lo que no limita y por qué queda así. Yo igual, como siempre, cada vez que hay oportunidad de lo que sea, lo propongo. Cada vez que cambian las autoridades voy y lo digo. Y todos me dicen, sí, que sí es cierto, pero no pasa nada. Me pasa con esto, me pasa con las indicaciones geográficas. No paro de ir a reclamar que siempre que haya algo, que no sé cuánto, que no sé qué, porque el Uruguay yo creo que lo necesita, es plata que estamos perdiendo, plata de la parte sostenible, sobre todo del interior del Uruguay, que hay cantidad de recursos por ese lado para potenciar las regiones y no sé, y todos me dicen, sí, sí, bueno, no, vamos a regalar algo, no importa, yo sigo. Yo sigo y bueno, en algún momento va a darse ese paso adelante. Y además lo digo bastante en clase para que el día que sea que a ustedes les toque estar de jefe ahí, cuando yo, vieja o no, vaya y les reclame eso, no me digan, no sabía, porque les voy a decir, no, 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 usted fue alumno mío, debió escucharlo. Bueno, nada. Pero bueno, son esos los altibajos y las cosas que podemos tener en todas las legislaciones, en todas partes. Pero yo también, otra cosa que siempre digo, el problema, lo peor no es equivocarse, porque la gente cuando hace cosas, no siempre lo hace bien, la gente se equivoca. El problema es no corregirlo. ¿No? Es decir, bueno, el primer problema es cuando uno se equivoca sin darse cuenta. Eso ya, yo prefiero la equivocación con conciencia, o por lo menos por un fundamento equivocado, cuando dice, bueno, está, se dio cuenta. Ahora, no corregirlo, eso me parece tremendo. Pero va, bueno, se puede vivir sin esto, por la razón que decía. No nos olvidemos que no somos el mercado target de desarrollos de diseños. Es un tema cultural que el Uruguay muy de a poco viene superando y que además lo viene superando desde que hay urgencia económica de vender afuera, porque afuera esto es muy importante, el cómo se presentan las cosas, el cómo se presentan las cosas. Bien, volvemos para redondear los conceptos, tal como estábamos planteando. Esperen que vuelvo a compartir. La acumulación, ya lo explicamos. Después aquí se pueden ver algunos documentos de patentes de diseño. Yo acá mencioné estos dos. La oficina canadiense, me olvidé decir, es muy buena también. Tiene mucha cosa en diseño, muy claro. Se ve que ahí hay mucho talento. Ahora, si nos dan algún minuto, vamos a mirar algunos diseños en la base española, que ya la tengo medio abierta. Pero ya que estamos, vamos a mencionar el derecho internacional para la protección del diseño. Tenemos el Convenio de París, con su acta de Estocolmo del 67, que protege la propiedad industrial. Y acá se habla de diseño, y está lo del principio de prioridad. Ustedes verán el plazo que corresponda. Luego está el Convenio de Berna, que habla de la protección de derecho de autor, si se opta por proteger esa forma estética como obra de arte aplicada. Luego está el ADPIC. El ADPIC también hace referencia al diseño industrial y no olvidemos que nuestras disposiciones legales están en consonancia con el ADPIC. Igual el ADPIC no impone si va a ser un sistema de patente o un sistema de derecho de autor, si va a haber acumulación absoluta. En este punto, la verdad que el ADPIC lo abre a que, bueno, cada país con su interés local lo encamine o lo solucione, ¿no? Y por último, también, como país, en materia de derecho internacional, somos parte del arreglo de Locarno. El arreglo de Locarno es como el arreglo de Niza, es como la clasificación internacional de patentes,
el arreglo de Locarno es la clasificación internacional de diseños. Entonces, cuando se registra un diseño, va la clasificación que se plantea en este convenio internacional que se llama Arreglo de Locarno y que lleva una actualización periódica en el cual intervienen los estados parte con la participación de los expertos de las oficinas correspondientes. ¿Sí? ¿Algún comentario están diciendo? Bueno, acá tengo algún ejemplo más, pero mejor que es japonés. Este me parece más interesante para verlo. Este es un ejemplo de sillones de teatro. Y esto es un dibujo comunitario. A ver, en Europa, más allá de los diseños nacionales que se registran, mejor dicho, de los registros nacionales para los diseños, país, desde hace unos cuantos años ya, pero no fue originario, la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual, que se llama por su sigla EUIPO, se ocupa del registro de dibujos, dibujos comunitarios. ¿No? Es decir, un registro que alcanza todos los países de la Unión Europea si en el plazo de publicación no hay una objeción para algún país. Y precisamente de esto se trata este caso, que tiene que ver con los sillones para teatro. Son estos, los típicos sillones que son retráctiles, el asiento, ¿no? Y aquí esto se da entre un actor, Figueres, y el demandado, una butaca registrada sueca, Oken, ambos con un objeto utilitario, es decir, ya no solo sillón para sentarse, sino un objeto para sentarse en presencia de un espectáculo, que tienen una tecnología, un objetivo y unas reglas absolutamente especiales, ¿no? Entonces, estando registrado el Flex Sitting de Figueres, que es un ciudadano español, una sociedad de origen español, que tenía estos registros, estos sillones de teatro, bueno, aparece este otro sillón, butaca, teatro, de otra firma, también europea, Oken. Entonces el punto es, ¿son distintos? Y las diferencias que puede haber, porque fíjense que esto es como más plano, tiene una forma, porque la funcionalidad es la misma. Es decir, a ver, aquí estamos con objeto que tiene una misma funcionalidad, pero el problema no es que la funcionalidad sea la misma, el tema es si hay diferencias de carácter secundario y cómo se miden, ¿no? Yo qué sé, aquí tiene apenas different, ¿no? Slightly different, la parte del reposabrazo, digamos, tiene distinto esto, los dos colores se nota bien, para aquí la parte de las piernas y el tema de la parte de respaldo propiamente. Bueno, es evidente que el que tenía el registro previo presentó un recurso contra el registro ulterior. Entonces, ¿qué dice la resolución correspondiente cuando se analiza esto? Miren qué interesante lo que le agrega para la visión, para el cotejo de diseños, esta consideración. Dice, bueno, el cotejo anterior lo que permite concluir es que la entidad de todas estas divergencias, es decir, de lo que son las diferencias entre uno y otro, supera a las semejanzas en una apreciación general y sintética, ya que consiguen proporcionar una impresión o impacto distinto a ese usuario conocedor del mercado de estas butacas no de uso doméstico. Acá tenemos dos elementos muy importantes para entender cómo se comparan los diseños. En primer lugar, lo que yo seleccioné aquí en la primera negrita, cuando uno va a comparar diseños, cuando uno va a comparar lo que sea, ¿no? Pero acá estamos hablando del diseño, hay que ver la lista de cosas distintas, la lista de cosas similares que tienen ambos. Y según lo que analiza el resolutor en este caso, las divergencias son más que las semejanzas, son más y de mayor entidad, ¿no? Porque no estamos hablando de una sumatoria de pequeñas cosas, sino que también estamos hablando de esa
apreciación general. Y sintética le agrega acá, la famosa overall impression, digo. Bueno, así que por un lado, el primer paso para comparar, lista de divergencias, lista de semejanzas. Segundo, ¿a qué mirada tiene que apelar el que va a resolver este tema? Bueno, al usuario conocedor del mercado de ese producto. En este caso, ¿cuál es el mercado? Butacas no de uso doméstico. Y diría con más particularidad, butacas para espectáculo público. Entonces, ese tipo de diferencias las tiene que poder apreciar ese usuario. Y bueno, la primera pregunta, ¿quién es ese usuario? ¿El espectador o el que las compra? O el dueño del teatro, ¿no? Yo diría que es el que las compra, el dueño del teatro, por decirlo así. Pero leamos un poquito más de la explicación. Yo quería primero destacar estos dos puntos que son muy importantes para saber cómo se analiza esto. Y acá dice, bueno, que por sí ya se trata de un mercado en el cual cualquier usuario es atento por ser objetos de importe relativo y de consumo no diario, destacando sobremanera la distinta concepción de uno de los elementos nucleares, cuál es el apoyabrazo, no solo en proporciones de altura respecto de los restantes, como viene a reconocer el dictamen de la actora, sino en su configuración y elementos con predominio de formas curvas y redondeadas, en el caso de butaca. Es eso que vimos, que rompía un poco la vista, ¿no? Entonces, bueno, me pareció, este párrafo de todo lo que dice me pareció fundamental por la cantidad de reflexiones y elementos que agrega, ¿no? Para la apreciación de este tipo para la realización de este tipo de comparaciones. Miren, hubo un caso muy, muy sonado en Europa entre SEAT y Fiat, en un modelo que sacaron ambas empresas, ¿no? Hablando de una existencia de distinción de las empresas. Y había un juicio a nivel europeo que era muy importante, ¿no? Por lo que implica los costos y las sanciones que puede haber en un mercado tan grande. El profesor, me acordé porque el profesor que recién mencioné, Otero Lastres, fue el nombrado perito para definir esa situación. ¿Y qué hizo él? Eso me parece magistral y además lo cuento siempre para que con esto se inspiren para temas de pruebas y todo. ¿Qué hizo él para definir el pronunciamiento? Él dijo, bueno, lo importante son las divergencias. Bien, entonces le pidió a cada empresa una carcasa, digamos, ¿no? Un auto sin motor, ¿no? Pintado del mismo color, no me acuerdo si era blanco el color de base, los dos. Y él dibujó y mandó pintar de negro las semejanzas. Neutralizó las semejanzas. Lo que quedó a la vista del color originalmente que le mandaron, del mismo, ¿no? Para que no hubiera suspicacias de nada, quedaron a la vista las divergencias. Entonces, fundamentó su dictamen respecto del peso de las divergencias en un fallo que fue muy bien entendido, más allá de que, bueno, que uno quiere siempre lo de uno, no sé qué. Y las divergencias eran, no me acuerdo, creo que eran relevantes, pero en realidad este es un fallo de hace 25 años, ¿no? Capaz que 30, de mucho, mucho tiempo atrás. Pero marcó una mirada respecto de cómo comparar diseños. Porque, ¿qué pasa con el diseño? Con el diseño y con todo lo que son formas. Hay un peso cultural de la evolución de los objetos. Entonces, es lógico que en cierto momento uno vea en los productos diseños similares. ¿No les pasa que cada tanto uno ve que los autos cambian y se parecen todos? No sé qué decir, por Sí, pero igual, pero por ejemplo, el Chery Cucú para mí es idéntico al Spark de Chevrolet. Y lo mismo Bueno, con el BYD, que es medio, que no tiene cola, digamos, que es igual a un Peugeot, creo que es 106, o no recuerdo el bueno, modelo, pero son... Yo ahí lo entiendo y por eso puse el tema autos, porque es una cosa que cuando empiezan a cambiar, uno mira y dice, lo que usted dice, este es igual. Alguna diferencia tiene, lo desafío a que se ponga a mirar dos parados uno alrededor del otro y haga este ejercicio, pero le digo otra cosa del mundo del automotor.
La carrera verdadera del automotor está en el prototipo, que es ese modelo que aparece en la Feria del Auto de Ginebra, esa famosísima que se hacía cuando el mundo era para caminar de un lugar a otro, bueno, se seguirá haciendo pronto. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que el I+D de cada fabricante de autos, de los que ponen el diseño encima, corre como patente desde que lo muestran en ese tipo de ferias que ya está patentado ahí, ya tiene de repente 2 años de metida dentro de la patente. Entonces, cuando nos llega el utilitario con esa forma, lo más probable es que la patente de diseño, que sí tiene término y que ya esté vencida. Y ya lo que tenemos es una tendencia, porque ¿qué pasa? ¿Qué tiene de delicado el mundo del automotor? Que, bueno, por más que los precios bajan en todas partes del mundo, menos en Uruguay, bueno, no quiero ser crítica, no importa, digo, por más que en realidad es un objeto de valor, ¿no? No es lo mismo un pantalón, unos championes, por más caros que sean a veces, no es lo mismo igual que un automotor. Entonces, la evolución del producto, diseño para el producto automotor, tiene mucho tiempo antes de llegar a ser masivo. Ya lo probaron en la mentalidad de la gente, ya es una tendencia, ya algunos, marcas chinas, por ejemplo, ya estuvieron viendo qué podían adoptar cuando pasara el tiempo de ver las formas. Al día de hoy, vieron las formas de hace 12 años, lo que cuando uno de repente hace 12 años miraba o visitando o mirando por internet las formas que presentaban, decía, ese auto, yo ni loca me subo un auto así. Y de repente la adaptación masiva de la evolución del diseño, a los 15 años la estoy comprando. Y es lo que vemos. Como recién creo que era usted, Enzo, que dijo, en cierto momento empezaron a venir sin cola los autos. Y capaz que los primeros modelos sin cola de autos, cuando vimos, dijimos, ¿dónde voy a guardar las cosas si no tengo valija? No, yo qué sé. Y de repente hoy uno ni se dio cuenta y ya tiene, hace 2 modelos que tiene autos sin cola. Digo, pero sí, son cosas para analizar. En tema de autos son los 2 puntos, ¿no? Un poco ver lo que es tendencia, destacar aquellas diferencias que pueden incidir y además la propia evolución del producto para llegar al mercado, por lo que tiene sobre todo significado de valor, ¿no? Para llegar a un momento masivo y el tema competencia y todo eso. Hay temas muy delicados en materia de los autos y las formas, tienen que ver con aspectos psicológicos. De repente la forma que más le gusta a todos no es la forma que compraría, es el perfil del comprador, ¿no? Estamos hablando del auto masivo, el auto que hace que gane plata grande el productor, ¿no? De esos autos súper lujo que tienen otro significado para la marca y para la gente, ¿no? Pero bueno, esto era un poco el camino de la reflexión. El diseño en nuestro país no se registra tanto. Se registra poco, mejor dicho. ¿Por qué? Bueno, por un lado, por lo que es la estrategia de si yo puedo proteger por diseño y puedo proteger por derecho de autor, ¿qué es lo que más me conviene? El derecho de autor, vamos a ver, no necesita un registro para que exista. Quiere decir que no tengo que gastar en eso. Los márgenes de protección son otros. Y si hay una gran producción de determinados diseños, y yo no voy a estar gastando, no siempre, no todos van a estar gastando por cada registro, que es lo que hay que hacer en materia de diseño industrial. Prefiero el tema del derecho de autor, me aseguro el tema fechas, bueno, ya veremos eso. Eso ya es un punto en contra. Igual, ciertos productos que tienen una colocación global o aspiran a tenerla y que además no tienen claramente una función distintiva como para tener una protección marcaria, y de repente no quieren entrar en el debate si estamos ante un tema estético como, o meramente ornamental, y dicen, bueno,
yo comerciante tengo montado un proyecto de inversión. En un proyecto de inversión el costo de registro de diseño no es importante, no es tan complicado. Es distinto el tema en el innovador, ¿no? En el diseñador free, en modas, por ejemplo. El diseño bidimensional en modas no es diseño industrial prácticamente. Muy poca cosa en ropa se protege, y se protegen cosas globales, ¿no? Como otra forma alternativa de protección. El diseño bidimensional aplicado a la moda recurre al derecho de autor, es decir, a lo que vamos a comenzar a ver la próxima. Esa es una realidad. Y a lo sumo, cuando es muy exitoso, puede llegar alguno a marca, que ahí ya estamos hablando wow, de los gigantes, ¿no? Es decir, flor de producto comercial, más allá de la forma y su aporte, ¿no? Entonces, bueno, el punto es tener claro para qué sirve. Por ejemplo, ¿para qué sirve? En Uruguay hay un mercado muy interesante, muy bueno de creación de diseños de muebles, que se destacan hace 3 años en una de las últimas, porque creo que el año pasado no se hizo, la última no se hizo por este asunto, pero ferias mundiales de muebles, van uruguayos, exponen, hacen negocios. ¿Cuál es el negocio del mueble en Uruguay? ¿Fabricar el mueble y venderlo para afuera? No. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad para la producción a ese nivel y porque no tenemos esa posibilidad de industria. ¿Cuál es el negocio? La exportación de diseño. Entonces, aquí lo que hay son estudios de diseño mobiliario muy famosos, que son famosos en la región, que empiezan a pisar fuerte en el mundo, y que, ¿qué es lo que exportan? Propiedad intelectual. Entonces, las primeras salidas que hacen ese perfil de exportador, de exportación, llevan un diseño, llevan una protección por diseño. Eso se hace. Más allá de lo que tengan de derecho de autor, van con ese documento, porque es un documento, un registro, por lo menos iniciado. Eso es un apoyo muy directo para esta forma, ¿no? de producción. Yo digo las primeras veces porque muchas veces grandes diseñadores contemporáneos hoy nuestros de muebles, en definitiva después se relacionan con un productor brasilero, trabajan mucho en Brasil, en San Pablo, o en cualquier lugar, como han salido estos otros negocios, incluso para zonas de Asia y África, y después ¿qué hacen? Trabajan para esa persona que le encargó, y ahí lo que tienen es un pacto de confidencialidad. Y esa persona es la que se encarga de registrar, si quiere registrar o patentar, pero es la que tiene el coste económico de la inversión. Entonces ahí ya hay un trabajo por encargo que se aplica, al cual se aplican las normas que vimos de la patente por encargo, ¿no? De los artículos 17, 18, 19, 20. Y en definitiva, lo que tienen es un contrato, encargo de obra con pacto de confidencialidad. Pero eso es porque ya está, digamos, cosechando, ¿no? En ese camino que sembró cuando salió, y ahí sí salió con por lo menos una solicitud de diseño. Si no lo tenía ya pronto, pero por lo menos con la solicitud de diseño industrial. Así que me interesa que todo esto que hablamos en propiedad intelectual, todo lo que hemos hablado desde marcas para acá, cuando lo repasen o lo revean al analizarlo estos conceptos, y no solo para el parcial y todo eso, y lo que veamos de derecho de autor, siempre mírenlo como negocio, es decir, porque cada instituto de la propiedad intelectual palanquea un negocio de determinada creación, de lo que sea. Es decir, en este mundo se compite de esa manera. Entonces, la eficiencia o no en la opción, en el cómo lo van a proteger, en cómo arman ese negocio, cambia todo. Cada contrato, no nos da el tiempo para hablar de contratos, de intangibles, pero cada contrato es, en definitiva, una empresa, es decir, una forma de empresa. ¿No? Y bueno, y la opción en este caso, por cómo sale, por decir algo que en Uruguay estos últimos años es muy significativo, diseño en materia de bienes muebles, no, de muebles, de mobiliario, bueno, tienen un perfil después de distintas
los primeros que arrancaron con esto hace 15, 18, 20 años, tuvieron que aprender hasta definir cuál era el modelo de negocio que les convenía a todos, ¿no? Y uno de los puntos fundamentales fue como la protección por propiedad intelectual. Les comento además que ya terminamos porque estamos en el 41, pero les cuento que en Uruguay, en la Facultad de Arquitectura, ya van por la 4ª edición de un posgrado en materia de diseño mobiliario que viene gente de otros países a hacerlo. He tenido el honor de dar esta materia muy concreta en ese posgrado y he tenido estudiantes en Venezuela, bueno, Venezuela hay muchos en Uruguay, pero específicamente de Chile, de Córdoba, de Brasil, que no es que todavía acá y lo hago, dicen, bueno, quiero esto, quiero una buena formación, voy a Montevideo, a la Facultad de Arquitectura, hablo de la UDELAR, la FADU, a hacer este curso. Es decir, y lo comento, ¿saben por qué? Porque de repente no todos sabemos las cosas que pasan en otros negocios, ¿no? En otras zonas. Y este tipo de temas que tienen que ver con la creación intelectual y el comercio y el mercado y la salida a vender afuera, se multiplican por cantidad de otros sectores, ¿no? Porque estamos hablando de diseño, pero está todo el tema del software rendering, inteligencia artificial, ya veremos ahora hablando de derecho de autor, bueno, muchas otras cosas, ¿no? El cómo va a salir quien lleva su marca, que ya lo estuvimos viendo. Muy bien. Bueno, hice todos los comentarios relacionados con la parte de diseño, los comparé mientras con lo que es modelo de utilidad, creo que quedó el tema planteado, siempre hay más cosas que uno después se acuerda, pero me parece que le di herramientas. ¿Cómo se exporta el diseño? Dice García, cuando le digo se exporta, bueno, es el bien incorporal, la gente lo va a ofrecer y va a trabajar o es contratado. Por eso estamos hablando de exportación, no en el sentido de leche y quesos que saca Conaprole, ¿no? Sino en producción de talento nacional que se vende afuera. Es decir, en el mercado que va más allá de nuestro mercado local, ¿no? A eso me refería. ¿Y qué contrato firman? Licencia de creación, encargo de obra con confidencialidad, el que corresponda. Pero estos son los dos básicos, ¿no? Obviamente, pactado los términos de quién es el titular, de qué, dónde. Algunos dejan alguna parte como para vender en otro lado, otros absolutamente no. Bueno, pero todo depende del precio, del inversor, depende de temas ya de dinero, ¿no? De la parte de las cláusulas contractuales relacionados con intangibles. Pero el punto de partida es entender esto, cómo se protege qué. ¿Qué es más eficiente? ¿Cuál es la estrategia? Comparar una con la otra. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Bueno, bien, yo tengo 44, casi menos cuarto. Puedo contestar algunas cosas de los very last minute antes de la hora que tenemos que dejar nuestra sala. Ernesto dice hablando, pero no lo veo hablando. No, lo estaba escuchando atentamente. Ah, pero salió el cartel ahí, ahora sí, hablando y está hablando. Pero había salido el cartel. Bueno, a ver, mi idea es, en estas 2 semanas, capaz, no les puedo asegurar, pero dense un vistazo, si puedo poner alguna información de obra y sujeto de derecho de autor, como para que vayan adelantando, la cuelgo en la plataforma. Si llego a poner, algo. Capaz que algún dibujo, alguna reflexión, pero bueno, en principio tengan presente que después de estas 2 semanas tenemos la clase y enseguida viene el otro parcial, así que como que hay que tener medio planificado eso, ¿no? Porque si parecen muchos días, pero cuando uno no tiene que venir, el tiempo también pasa muy rápido. Así que ese es el tema. Y bueno, yo tampoco tengo más nada para comentar de hoy, ni warnings, ni nada. Entonces ya dejamos la clase por acá. Bueno, muchas gracias, doctora. Buenas vacaciones. Bueno, muy amable. Bueno, vacaciones no, vamos. Acá tenemos cosas que hacer todos y además no podemos desprendernos. Cero vacación. Bueno, entonces muy bien. Adiós, doctora Vila, que vi que está. Chau, chau. Chau, Silvina. Y chau todos.
Chau, chau. Acá finalizo la reunión. Chau, chau, chau. Chau, chau.